Bendito sea el Señor. En esta noche el Señor nos ha bendecido. El Espíritu Santo ha estado acá en este lugar. Ha habido una guerra, una lucha. Amén. Pero hoy más bien la lucha estuvo entre la carne y el espíritu. Poderoso Dios. Amén, hermanos. Porque hay que saber discernir cuando es opresión del diablo y cuando la lucha está dentro de usted mismo. Amén. Entonces su espíritu quería alcanzar, pero su carne lo estaba doblegando, ¿no? Amén. Amén, hermano. Aquí no los vamos a engañar y no los vamos a dejar dar mentira de nadie. Y por momentos sintió que habló en lenguas y algo, hermanos, se cayó. Se cayó el argumento, hermanos, que usted andaba en su mente. Poderoso Dios. Alabada sea la gloria del Señor. Esa es la lucha, hermanos. Amén, así es. La carne ve hacia abajo y el espíritu siempre está viendo hacia arriba. Por eso cuando usted viene al culto, el espíritu quiere. Y cuando la carne es dominada por el espíritu, usted se va triste, usted se va enojado. Cuando la carne lo ha dominado. Pero cuando usted ha vencido como Jacob, que peleó con un ángel por una bendición, usted se va lleno de la gloria del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Usted se va lleno, hermano, de la presencia de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Bendito sea el Señor. En el libro, en la carta, del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria a nuestro Dios. En el capítulo 4, versículo 11. La carta, hermanos, del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Guardamos, hermanos, reverencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Los niños mejor que se ubiquen en otro lado, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a, hermanos, a escuchar palabra de Dios. Amén, hermanos. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas, por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estrágema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Puede sentarse en esta noche. Aleluya. Bendito sea el Señor. Voy a tocar un tema, hermano, bastante controversial. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Algunos puntos, hermanos, bastante controversiales, donde muchos se han confundido, donde muchos se han desviado de la verdad y del conocimiento de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Dios quiere en esta noche, hermanos,
formar un carácter en nuestras vidas, un carácter verdadero, un carácter sólido, una palabra. Amén. Es el propósito de Dios en esta noche. Aleluya. Amén. Que no estemos, hermanos, dudando. Amén. Gloria a Dios. Que no estemos, hermanos, dudando en nuestra mente. Que seamos sólidos en la palabra del Señor. Es el carácter, hermanos, que Dios quiere formar en nuestra vida. Y esta noche Dios nos va a hablar a través de su palabra. En el versículo que leímos, dice, aleluya, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Yo quiero que comencemos con una pregunta en esta noche. ¿Será que hoy en día hay apóstoles o ya no hay apóstoles? ¿Verdad que hay una gran duda, hermano? ¿Qué me va a contestar usted? ¿Ah? ¿Hay apóstoles hoy en día o no hay apóstoles? Porque muchos se han denominado apóstoles. Algunos de la prosperidad y otro loco, hermanos de Honduras, anda diciéndole cara de caballo a la gente. Amén, hermano. Sí, amén. Amén. Y le anda diciendo chanchos a la gente. La pregunta es, ¿hay apóstoles hoy en día o no hay apóstoles? El último fue Pablo. Amén. Me está gustando porque ustedes tienen la misma mente de Cristo. Amén. Pero hay gente, hermanos, que piensa que hoy en día el ministerio en jerarquía, el ministerio apostólico está vigente. Amén. Y tenemos, hermanos, que ver a través de la palabra, hermanos, que el ministerio apostólico se terminó. Se acabó. Amén. Porque, hermanos, para ser apóstol tenía, hermanos, que al menos llenar la persona 3 requisitos. Amén. 3 requisitos. Uno, hermanos, tuvo que ser testigo de la resurrección de Cristo. Para que el hombre diga que es apóstol. Amén. ¿Será que Guillermo Maldonado, hermanos, vio resucitar a Cristo? El que predica la prosperidad. En ninguna manera. ¿Será que Santiago Zúñiga, hermanos, vio resucitar a Cristo? Tampoco. No, pero no es usted seguidor de Santiago Zúñiga, ¿verdad? O bien, hermano. Los veo algo sospechoso a ustedes. No, ¿verdad? Porque hay unos hermanos que son seguidores de este hombre pagano, hermano. Ese es paganismo. Ese hombre, hermano, no ha nacido de nuevo. Amén, así es. Porque de toda palabra ociosa que el hombre diga en esta tierra será juzgado en aquel día. Amén. De Dios. Amén. Sí, amén. Entonces, hermano, hay complicaciones. Para ser apóstol en aquel tiempo tenía, hermanos, que llenar al menos 3 requisitos. Número 1, tuvo que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Número 2, un apóstol tenía que ser nombrado por Jesucristo. Leamos Marcos capítulo 3, versículo 14. Alabado sea el Señor. Y estableció, dice, a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
¿Quién llamó a los apóstoles? Jesucristo. Jesucristo es el que llamó a los apóstoles. Tuvo que ser, aleluya, llamado y nombrado por Jesucristo. ¿Pero qué significa apóstol? Apóstol significa enviado de Dios. Amén. Eso significa apóstol, enviado de Dios. Por eso Jesucristo llamó a los apóstoles y les dio poder y autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Pero los llamó y los nombró Jesucristo, apóstol. Amén. Y fueron 12 apóstoles. Uno de ellos fue Judas, el que entregó al maestro, el que amó más el dinero que a Dios, el que traicionó a Jesucristo, al que Satanás usó para matar a Jesucristo. Pero ya todo esto el Señor lo sabía. No crea que el Señor no sabía. El Señor sabía quién lo iba a entregar. Porque cuando Él partió el pan, Él dijo, uno de los que están aquí me va a entregar. Y todos comenzaron a decir, seré yo. Y Judas dijo, seré yo. Y el Señor le dijo, bien lo has dicho, tú eres. Sobre ti está el espíritu de traición. Cuidado, hermano. Amén. Como dijo alguien, caras vemos, corazones no sabemos. Amén, hermanos. Pero, hermanos, el Señor nombró a los apóstoles y estableció a 12. Dijimos que para ser apóstol tenía que llenar al menos 3 requisitos. 1, tenía que ser testigo de la resurrección. 2, un apóstol tenía que ser nombrado por Jesucristo. Amén. Y 3, un apóstol tenía que ser capaz de confirmar su misión con señales y milagros. Hechos capítulo 2, versículo 43. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por manos de ¿quiénes? De los apóstoles. Amén. Muchas señales eran hechos por mano de los apóstoles. Tenía que confirmar el apóstol su misión con señales y milagros. Ese era el trabajo del apóstol. Esa era la misión del apóstol. Amén, hermanos. Señales y milagros. Eso era, hermanos, la misión. Para eso el Señor les dio poder y autoridad. Amén, hermano. Amén. Bendito sea la gloria del Señor en esta noche. Será, hermanos, que los apóstoles que se han nombrado, entre comillas, apóstoles hoy en día, hermanos, llenan estos 3 requisitos. Entonces son falsos apóstoles. O sea que no son enviados de parte de Dios. Y si no está Dios en ellos, ¿quién está en ellos entonces, hermano? Amén, hermano. Yo no lo veo muy seguros a ustedes en esta noche. Amén, amén. Amén. Me sorprendo, hermanos, porque, hermanos, ¿será que de verdad usted es seguidor de Santiago Zúñiga, hermano? Vivo diablo, gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Es que a lo negro, negro y a lo blanco, blanco, hermano. Amén, así es. Y a la palabra no le vamos a quitar ni le vamos a poner. Amén. Amén. Para esto los ha llamado el Señor, para decir la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. ¿Cómo, hermanos, un hijo de Dios va a andar diciendo, hermanos, suciedades, malcriadeces? Amén, hermano. Como dicen algunos cristianos, no, es que de repente me enojé y se me salió decirle. Hermano, hoy las cosas, hermanos, ya cambiaron en el Señor. Por supuesto, debemos, hermanos, nacer del agua y del Espíritu. Porque si no nacemos del agua y del Espíritu, vamos a ser los mismos rebeldes, los mismos contrarios y los mismos malcriados de siempre. O sea que debemos de ser frágiles, hermanos, a la palabra. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Me alegro, hermanos, cuando veo mujeres obedientes. Obedientes a su esposo y obedientes a la palabra del Señor. Porque la mujer que no obedece a su esposo no puede obedecer la palabra. Amén, hermano. La mujer que no obedece a su esposo no puede obedecer la palabra de Dios. Porque hay un espíritu de rebeldía dentro del corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la autoridad, hermanos, en jerarquía es el esposo, la cabeza Sí, amén. en el matrimonio. Bendito sea el Señor. Y debe, hermanos, de sujetarse a la autoridad. Es como la autoridad en la iglesia después de Cristo es el pastor. Sí, amén. Y debe de sujetarse a la autoridad que Dios le ha dado al pastor. Porque entonces los convertimos o se convierte la iglesia no en ovejas, sino en cabritos. Los cabritos son brincones, se brincan la cerca y se van para donde ellos quieren y no hacen caso. Y cuando el pastor los llama, algunos salen enojados. Amén. Y es peligroso. Sí, amén. Porque los cabritos van a ser puestos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Amén. Y en aquel día será el lloro y el crujir de dientes. Y algunos no dirán, no profetizamos en tu nombre. Algunos dirán, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, no les conozco. Amén. Entonces, al menos 3 requisitos tenía que llenar el que es apóstol. Bendito sea el Señor. Número 4, el apóstol podía añadir, oiga bien esta palabra, palabras a la Biblia y hacerlas parte de la Escritura. Amén. Porque Dios le había dado la autoridad. El apóstol podía añadir. Recuérdense que el Señor estableció a 12 apóstoles para fundar la iglesia primitiva. Y Él comenzó con 12 apóstoles. El Señor Jesucristo. Entonces ellos tenían el poder y la autoridad. Porque el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento apenas se comenzaba a escribir los evangelios. Amén, hermano. Amén. Entonces el que dice ser apóstol hoy en día, ya se imagina usted, hermanos, Santiago Zúñiga añadiéndole a la palabra, hermanos, y diciendo cara de caballo, hermanos, y escribiendo ahí. Juicio, hermanos, le va a caer del cielo. Y ahí sí viene juicio, hermano. Porque nadie le puede poner a la palabra de Dios. Amén, así es. Nadie, hermanos, le puede poner a la palabra de Dios. Gloria a Dios. O los diferentes que se han llamado, diferentes personas que se han llamado apóstoles del Señor y predican prosperidad. Si usted trae un carro, el Señor le da 5. Tuvieran, hermanos, la facultad de ponerle eso a la palabra porque dicen que son apóstoles. Ya no fueron evangelios, hermanos, de poder, de unción. Fueron evangelios de interés, de dinero,
de prosperidad económica. Amén. Pero por eso, hermanos, el Señor fue sabio y nomás, hermanos, estableció 12 apóstoles. Ya vamos a hablar del apóstol Pablo, porque yo sé que usted está pensando en eso. Pero estableció a 12 apóstoles para comenzar su misión en esta tierra. Bendito sea el Señor. Alabado sea la gloria de Dios. El apóstol podía añadir palabras a la Biblia y hacerlas como parte de la Escritura. Ese era su oficio, su jerarquía, o sea, su ministerio. Hermanos, era ese. El canón, hermanos, de los apóstoles fue cerrado. El apóstol Pablo, hermanos, se hizo, hermanos, llamar apóstol. O sea, hermanos, fue apóstol, pero él se hizo, hermanos, llamar apóstol menor y como abortivo, perdón. Amén. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo. Y estamos hablando, hermanos, de un siervo de Dios. Bendito sea el Señor. Porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Dijo él: soy como un abortivo, o sea, alguien que nació fuera de tiempo. Amén. Sí, amén. Y él dijo: no soy digno. Y estamos hablando, hermanos, de un hombre ejemplar, de un hombre llamado por Dios, Amén. de un hombre, hermanos, que fue enviado a llevar el mensaje a los gentiles, a traer liberación, a sanar a los enfermos. Amén. Amén. Pero él dijo: yo no soy digno. Yo soy alguien que nació fuera de tiempo. Sí, amén. Entonces, el ministerio del apóstol Pablo, hermano, fue único. Amén. Ese llamado fue único. Amén. Porque muchos se basan a eso. Porque el apóstol Pablo, hermanos, aleluya, aparece como enviado de Dios. Entonces dicen de que ese fue el momento donde Dios le dio, aleluya, dejó la autoridad para que los apóstoles siguieran existiendo hoy en día. Muchos se basan de eso. Pero el apóstol Pablo, hermanos, dijo: no soy digno y soy como abortivo. Amén. Bendito sea el Señor. Alabada sea la gloria de Dios en esta noche. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay apóstoles hoy en día? No hay apóstoles. Lo que hay y lo que se ha establecido en muchas iglesias son misioneros. Amén, hermano. Porque la palabra apóstol significa enviado. Y los misioneros van a cumplir una misión. Amén. A fundar una iglesia. A predicar el evangelio. Y luego establecen a un pastor. Y ellos se van, hermanos, y siguen predicando. Amén. Por eso, hermanos, muchas iglesias, hermanos, aleluya, dan uso del ministerio misionero. Porque no hay, hermanos, apóstol, pero sí hay enviados de Dios para cumplir una misión.
Amén. No sé si me entendió eso en esta noche. Amén, hermano. Sí, amén. Bendito sea el Señor. En la iglesia, hermanos, que nosotros pastoreamos, hermanos, se hacía uso de ese ministerio misionero. Y tengo conocimiento de otras denominaciones, como las Asambleas de Dios, la Voz de Dios, la Iglesia de Dios. Amén. Porque van, hermanos, a cumplir una misión. Es la forma, hermanos, como, hermanos, comienzan, como, hermanos, establecen o fundan diferentes iglesias. Pero en sí, hermanos, el ministerio apostolado ya no hay. Se terminó, se cerró el canón. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos con el siguiente punto. Efesios capítulo 4, versículo 1. Me dice cuando se canse, yo le voy a echar de ver también. Le voy a anotar 4:11. Y él mismo constituyó, dijimos, a unos apóstoles. Amén. Pero dice número 2, a otros profetas. Amén. Ya me dijo que no del ministerio apostólico. Ahora, ¿qué dice del profeta usted? Porque hoy se le va a poner un poco más difícil. ¿Hay profetas o no hay profetas? Santo es Dios, ¿va? Y poderosa su palabra. ¿Sí o no hay? ¿No hay profetas? El espíritu está, pero profetas como antes. No hay profetas. ¿Qué dicen? ¿No hay profetas o sí hay profetas? Profetas ya no hay. Amén. Profetas. ¿Qué es un profeta? Es alguien que le es revelado cosas espirituales. Amén. En el Antiguo Testamento fue revelado a los profetas todos los acontecimientos futuros. Bendito sea el Señor. Dios les habló por medio de visiones. El capítulo que leímos al principio, Ezequiel capítulo 47, de las aguas que salían de debajo o salían del templo o de la casa de Dios. Dios le habló al profeta Ezequiel. En el capítulo 37, Dios le habló al profeta Ezequiel de los huesos secos. En el capítulo 1, Dios le muestra la gloria de Dios. Luego en el capítulo 10, por ahí, si no me equivoco, Dios le muestra dónde abandonó la gloria de Dios el templo por el pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel, porque estaba haciendo abominación a Dios. Alabada sea la gloria del Señor en esta noche. Dios le habló a estos santos varones de Dios, aleluya, y les dio palabra para que la escribieran y para que fuera parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, uniendo la palabra de los profetas a la ley de Moisés, porque esta palabra fue revelada por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, para que fuese, aleluya, predicada hoy en estos días y todas las personas alcanzaran misericordia de Dios, porque la palabra tiene poder. Bendito sea el Señor. Pero en sí, profetas no hay en estos tiempos. Leamos, aleluya, el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 16. Bendito sea el Señor. Dios nos va a formar un carácter
en esta noche un carácter espiritual, hermano. Más sometido a la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Amén. Porque vamos a comer palabra, alimento sólido. Ya no estamos, hermanos, para leche, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Dios. Necesitamos, hermanos, palabra sólida. Aleluya. Que nos llene, que nos nutre, hermano. La ley y los profetas, dijo Jesús, eran hasta Juan. Sí, amén. Desde entonces el reino de Dios anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Él, hermanos, aleluya, la ley y los profetas, dijo Jesús, fueron hasta Juan. Amén. Pero Jesús, hermanos, era un profeta y es el mayor de todos los Sí, amén. profetas. Sí, amén. Por lo tanto, él tuvo la autoridad para decir la ley y los profetas Sí, amén. llegan hasta Juan. Ya no hay más ministerio de profeta, porque el ministerio de profeta era ocupación. Sí, amén. Todo el tiempo era profetizar, llevar un mensaje a los reyes, Amén. llevar un mensaje de juicio. Amén. Era, hermanos, una palabra directa de Dios a estos hombres para que, hermanos, se convirtiera en pueblo. Amén. Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Era, hermanos, la palabra de Dios en la boca de estos hombres. Sí, amén. Gloria a Dios. Ese era el llamado que Dios les hacía a profetizar. El ministerio, hermanos, de profeta. Pero Jesús, hermanos, siendo el profeta mayor, él detuvo, hermanos, el Antiguo Testamento. Dijo, llega hasta Juan la ley, porque se va a manifestar otra ley, y es la ley de la gracia. Amén. Porque Jesús fue el que trajo la ley de la gracia. Porque ya vamos a leer un versículo donde el Señor dice, no he venido a abrogar la ley, sino que yo vine a cumplir la ley. Amén. Porque la ley era para que se conociese lo que era pecado y fuera revelado lo que es pecado. Pero la ley de la gracia es para redención, para perdón, para misericordia. Amén. Gloria a Dios. Para eso es la gracia. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Mateo capítulo 11, versículo 13. Vaya, hermanos, un poco atrás. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 11, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron, dijo Jesús, hasta Juan. Aleluya. Estamos hablando, hermanos, por supuesto, de la jerarquía profética del profeta. La ley y los profetas. Los profetas profetizaron hasta Juan. Luego Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18 dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Bendito sea el Señor. Alabada sea la gloria del Señor. La ley, hermanos, y los profetas del Antiguo Testamento fueron hasta Juan. Hoy Dios trae la ley de la gracia. Bendito sea el Señor. Pero en el tiempo, hermanos, de los Hechos de los Apóstoles, si usted lee Hechos de los Apóstoles, eran llamados profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre, allí dice, hermanos, esa palabra. Vamos a leer Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Y si leemos otros versículos, usted lee otros versículos en Hechos, habla, hermanos, de profetas. Amén.
Dice, hermanos, la palabra, hermanos, que cuando se manifieste, hermanos, el don de profecía, hermanos, que no profeticen todos al mismo tiempo. Y que todo, hermanos, y que el profeta debe de estar sujeto, el espíritu de los profetas debe de estar sujeto al profeta. Amén. Entonces, en la iglesia primitiva, todo el que profetizaba, no ya, hermanos, ya no, hermanos, como en el Antiguo Testamento, en una forma, hermanos, jerárquica o de jerarquía, porque eso era la misión, el trabajo, sino que el que profetizaba. Recuérdense que cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, recuérdense muy bien que el Señor repartió dones. Y uno de ellos es el don de profecía. Y eso no lo vamos a dejar pasar por alto. Porque son 9 dones dados por el Espíritu Santo. Y uno de ellos es el de profecía. Entonces, el don, hermanos, de profecía venía sobre la iglesia. Y el Señor, o sea, hermanos, los apóstoles, perdón, dijeron, hermanos, que era para edificación de la iglesia. Y algunos profetizaron, hermanos, que iba a suceder algo, o para, hermanos, dar una palabra de lo que habría de suceder. Y esa palabra, hermanos, se tuvo que cumplir como la profetizaron. Amén. Entonces, eran llamados, hermanos, apóstoles. Eran llamados, hermanos, profetas. Bendito sea el Señor. Pero ya no tenían la función, el ministerio de profeta. Eran llamados profetas porque profetizaban una palabra por el don de profecía. Amén, hermano. Y usted se sigue preguntando, ¿será entonces que hay profetas o no hay profetas? ¿Mantiene la palabra que sí o que no? Amén, hermano. Entonces, en la iglesia primitiva era, hermanos, habían 2 grupos de profetas. Uno era, hermanos, los apóstoles. Amén. Porque en la ley de la gracia, hermanos, y como jerarquía, ellos tenían la autoridad de Jesús para ser, hermanos, profetas. Porque fíjense muy bien, hermanos, que el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Y Dios tenía que revelarles la palabra a ellos. Si no, vaya más claro al libro de Apocalipsis. Vio visiones tremendísimas Juan. Y él dijo, estaba en el Espíritu en el día del Señor, aislado. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el otro grupo, hermanos, que era llamado profetas, era la iglesia. Pero ellos, hermanos, ya no podían hacer lo que los apóstoles hacían. Que ellos escribieron el Nuevo Testamento. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, Dios, hermanos, constituyó a apóstoles y profetas para fundar
la iglesia primitiva, pero no con el ministerio de profeta, sino con el don de profecía, que es algo muy diferente.